su nombre. Hermanos, abran su Biblia, por favor. Vamos a la palabra del Señor en esta noche. Hoy estamos en la campaña Batalla contra el Mal. Una batalla que no terminará hasta que Cristo venga o hasta que el Señor nos lleve de esta tierra. Amén. Mas nosotros, la iglesia de Cristo, somos llamados a perseverar y a resistir. A su nombre sea la gloria. ¿Cómo? A perseverar y a resistir. La Biblia dice: resistid pues al diablo y el diablo huirá de vosotros. Oh, aleluya. En otras palabras, vencemos al enemigo resistiendo. A su nombre la gloria. Eso dice la palabra del Señor. Abra su Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 22, versículo 54. San Lucas, capítulo 22, versículo 54. Vamos a lecturar la palabra del Señor, honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo del Señor. A su nombre sea la gloria. Cuando están preparados, diga gloria a Dios. Aleluya. Lecturamos así entonces. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. ¿Qué más? Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también. ¿Entre quién? Entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó? El gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró y lloró. Diga conmigo así: Señor mi Dios, en esta hora habla mi corazón, enséñame tu palabra. Señor, que tu palabra sea sustancia para mi cuerpo, refrigerio para mis huesos y medicina para mi alma. En el nombre de Jesús. Diga amén, Jesús. Tome su asiento, iglesia del Señor, en esta noche. Desocupe sus hermosas manos, por favor, y eleve un aplauso bien alegre para Jesús. Es para Dios la alabanza, la adoración. Todo lo que hacemos aquí es para el Señor, hermano. Si nos paramos y nos sentamos y aplaudimos y glorificamos, ¿para quién es? Para Él, el Señor. Estamos en una lucha constante. ¿Quién no pasa lucha aquí? Yo creo que todos pasamos luchas, ¿sí o no? Y a otras también pasamos pruebas. La diferencia entre una lucha y una prueba es que la prueba que viene de Dios nos acerca a Dios, y la lucha nos aleja del Señor. Amén. ¿Cuántos aquí sintieron alguna vez que cuando están queriendo venir a la iglesia, de pronto se aparece algo? Ocurre algo, el coche se malogró, el bus no llegó a tiempo, empezaste a renegar ahí con el perro, con el gato, tu humor cambió y muchos no pudieron llegar a la iglesia. A su nombre sea la gloria. Esto lo describimos como una lucha. El enemigo no quiere en ninguna manera que nos congreguemos, por ejemplo, que estemos cerca del Señor. Y estamos atravesando una lucha, y esta lucha, mis amados hermanos, será diaria, continua. El enemigo de nuestras almas nos querrá separar de la presencia del Señor. A su nombre sea la gloria. Lo cierto, mis hermanos, es que para nosotros permanecer en este camino es renunciando a nuestro yo.
renunciando a nosotros mismos. Jesucristo dijo en San Lucas 9:23: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dígale, hermano, que está a su costado: sigue a Jesús cargando tu cruz. Aleluya. Sigue a Jesús cargando tu cruz. En la cruz que tú tendrás quizás habrá desánimo, desaliento, problemas, deudas, fracasos, derrotas y todo lo demás. Pero con todo eso tenemos que cargar la cruz y seguir mirando a Jesús para nosotros poder un día encontrarnos con el Señor cara a cara y así para siempre estar con el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre sea la gloria. A veces el Señor nos hará pasar momentos peligrosos, esto es tan cierto, como lo hizo con el apóstol Pedro. Si nosotros vamos a analizar la vida del apóstol Pedro, vamos a ver el trabajo minucioso, lento del Señor Jesús, puliendo una piedra bruta, fea, horrible, hasta llegar a ser un diamante perfecto. A su nombre la gloria. Si nosotros analizamos la vida de Pedro, vamos a ver cómo Jesús trabajó en Pedro, desde que lo llamó hasta que lo restauró después del fracaso, de la negación de Pedro. A su nombre sea la gloria. En el proceso que Jesús trabajó en Pedro, lo hizo pasar momentos peligrosos cuando lo mandó a caminar por fe. Todos saben la historia, que el mar estaba embravecido, los discípulos en la barca, Jesús viene caminando y de pronto se aparece el Señor, le dice: ven, Pedro. Y Pedro dice: ahí voy, Señor. Y en instante Pedro empieza a mirar alrededor, los vientos, y de pronto el miedo toma su corazón y empieza a hundirse. Lo cierto es que el Señor hizo pasar a Pedro un momento peligroso, pero no es para destrucción de su vida, no es para destrucción de su alma, no, sino es para llevarlo a confiar plenamente en el Señor. Hermano querido, iglesia del Señor, cada proceso, no sé si tú pasaste algún día un tiempo peligroso, un ataque peligroso, el Señor lo permitió para aumentar tu fe, para trabajar en tu fe, para enseñarte a confiar plenamente en el Señor. A su nombre la gloria. Pero también el Señor le enseña a Pedro a renunciar a sus proyectos. Recordemos que Pedro era un empresario, ¿verdad que sí? ¿Cuántos son empresarios aquí? A ver, vamos a ver si acá hay un Pedro que el Señor lo va a hacer renunciar a sus proyectos. Pedro era pescador, era un comerciante. ¿Qué hace cuando Dios lo llama? Lo llama a renunciar. Le dice: mira, tú eres pescador ahora de pescado, pero si tú me sigues ya no serás pescador de peces, sino pescador de hombres. ¿Qué hace el apóstol Pedro? Renuncia a sus proyectos. Dile al hermano que está a tu costado: para seguir a Jesús es necesario la renuncia. Renunciar a tu yo, renunciar muchas veces a tus proyectos para hacer los proyectos de Dios. Es muchas veces renunciar a tus planes para hacer los planes de Dios. Seguir a Cristo es: Señor, yo tengo lo planeado en tal año, tal cosa, pero ¿qué dices tú de lo que yo tengo planeado? ¿Cuál es tu perfecta voluntad, Señor? ¿Será que me estás mandando a renunciar? Aleluyas. Y muchas veces la renuncia duele, la renuncia nos debilita, la renuncia por poco a algunos hace renunciar de la fe. A su nombre sea la gloria. Pedro renuncia a sus proyectos, renuncia a tener la casa bien hermosa para ir a pelear con el enemigo allá afuera. A su nombre sea la gloria. Escuche esto. El Señor también le enseñó al apóstol Pedro al derecho de la no venganza. Le dijo: hey, tú no puedes vengarte. Las cosas que te hagan, si te hieren, si hacen cualquier cosa, tienes que perdonar 70 veces 7. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos están aprendiendo de esto? Perdonar al que te ofendió. Aleluyas. Alabe al Señor. Es para Dios. Escuche esto. Dile al hermano que está a tu costado: libera perdón. Dígale así:
libera perdón. En esta noche, libera perdón. El que te ofendió, el que te falló, libera el perdón. Porque muchas veces la falta de perdón hace que el Espíritu Santo se aleje de nosotros. Nuestros pecados están acumulados, porque el perdón de Dios viene de acuerdo si tú perdonas. Es lo que dice, lo que enseña la oración. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los. Por ahí hay personas con mucho pecado acumulado porque Dios no perdonó todavía, porque usted todavía no perdona a la persona que hirió. ¡Eita gloria! Dice mi pastor brasileño. ¡Eita gloria! A su nombre. ¿Hasta cuánto, mis hermanos, estamos dispuestos a renunciar? Si nosotros queremos la guianza del Espíritu Santo, queremos caminar de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿cuánto estamos dispuestos a realizar? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar para el Señor? A su nombre sea la gloria. Muchas veces nos dejamos llevar por cualquier situación y el Señor está queriendo trabajar en nuestra vida, esculpir, aleluya, su carácter en nosotros, trabajar de una manera silenciosa en nosotros, y nosotros muchas veces nos alejamos del Señor. Pero el Señor dice: hijo, ven, para que tú seas un vaso de honra, primeramente tienes que ser barro en las manos del alfarero. Aleluya. Si tú primeramente eres barro en mis manos, yo te haré un vaso de honra. Eso dice el Señor. El plan de Dios es exponernos para ser instrumento en sus manos. A su nombre sea la gloria. Lo cierto es que el versículo que nosotros hemos leído narra de la caída, digámoslo así, de Pedro. El momento difícil que le tocó atravesar al apóstol Pedro. Quizás se avergonzó después de ver a Jesús. Quizás quiso huir, quiso esconderse. No me mires, Señor, ya no necesito ni siquiera mirarte ni acercarme, porque me estoy cayendo de vergüenza debido a lo que te negué 3 veces. Pero esto, hermanos, lo que quiero decir es que el enemigo trabaja de una manera silenciosa, de una manera sutil, tan digámoslo así, tan planificado. Trabaja el enemigo para destruir la vida de la iglesia, del hermano, de la hermana, del joven, del niño, de cualquiera. Trabaja de una manera silenciosa. A su nombre sea la gloria. Lo cierto es que Pedro, la caída de Pedro, digámoslo así, no solamente cayó, se dio en San Lucas 22:54, sino que antes el enemigo había empezado a trabajar para terminar en la caída del apóstol Pedro. ¿Cuántos están listos para ir ahí? Diga gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Analizando San Lucas 22, vamos a ver los descuidos que el apóstol Pedro va a tener. Y debido a esos descuidos, él va a ir debilitándose en la fe. Digámoslo así, él está cayendo, va bajando de escalón. Estaba de caminar con Jesús, va a bajar muchos escalones. Y el primer escalón que el apóstol Pedro baja es la autoconfianza. Diga conmigo así: la autoconfianza. San Lucas 22:23. Los hermanos de la proyección de multimedia me ayudan rapidísimo para avanzar. San Lucas 22:33 dice: él le dijo: Señor, estoy dispuesto estoy a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino a la muerte. Para algunos puede parecer: wow, el apóstol Pedro estaba decidido, estaba queriendo seguir a Jesús. Pero, hermano, cuando nosotros vemos la autoconfianza, Señor, yo, cuando prevalece el yo, cuando está siempre el yo, la autoconfianza, el enemigo dice: este es pan comido. ¿Por qué? Porque ya dejó de confiar en Dios para confiar en su fuerza, para confiar en su capacidad. Aleluya. La Biblia dice: no es con fuerza, no es con espada, no es con estas cosas que tú tienes, es con el Santo Espíritu de Dios que nosotros vamos a vencer. A su nombre sea la gloria. ¿Qué hace el apóstol Pedro? Empieza a confiar: Señor, yo puedo acompañarte. Señor, yo lo puedo hacer. Hermanos, si nosotros analizamos nuestra miserable vida, digámoslo así, nosotros no somos nada sin el Señor. Nuestra vida no es nada. No valemos nada. Somos un polvo que se lo lleva el viento. Es Dios que le da sentido a nuestra vida. Es Dios que da el peso a tu vida. Es el Señor. Es Dios que pagó
el precio por tu vida. Entonces, en otras palabras, sin el Señor no somos nada. Escuche esto, este sentimiento de lo que tenía el apóstol Pedro, también lo tenían los hermanos de Corintios. Recordemos que la iglesia de Corintio era una iglesia que Pablo, el apóstol Pablo, amaba muchísimo. Amaba mucho y llega a decir en 2 de Corintios, 1 de Corintios, en los últimos capítulos, dice el apóstol Pablo: y habiéndolos yo amado mucho, se ha amado tan poco. Estaba herido el apóstol Pablo. ¿Qué hacía la iglesia de Corintio? Había problemas en la iglesia. ¿Qué hacía la iglesia de Corintio? Llevaba los problemas al tribunal, los exponía afuera. No se resolvían adentro, sino que hacían un escándalo. Y el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 10:12 diciendo: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. A su nombre la gloria. El que piense estar bien, mire que no caiga. El apóstol Pablo advierte a ellos diciéndoles: si ustedes están confiando en su propio yo, están confiando en su fuerza, cuidado que no caigas. Dile al hermano que es a tu costado: jamás confíes en ti mismo. El apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, le dice: cuídate de quién, de ti mismo. No le dice cuídate del diablo, no le dice cuídate del vecino, no le dice cuídate de tu amigo, no, cuídate de ti mismo, Timoteo. A su nombre sea la gloria. Segundo escalón que el apóstol Pedro baja es el escalón de estar triste. Dejar que la tristeza embargue su vida. Escuche esto, San Lucas 22:45. Dice la palabra de Dios: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿A quién la tristeza un día lo separó de la oración? Hoy día estoy triste, no quiero saber nada. A su nombre sea la gloria. Escuche esto, la tristeza genera una cosa llamada letargia. Letargia es un estado patológico que no siempre es por la tristeza, pero en la situación del apóstol Pedro era así. Dejó que la letargia tomara su vida y no obedeció y no acompañó a Jesús en la oración. Y quizás muchos hermanos aquí están mirándose al espejo aquí en la palabra, ¿no? Hay muchos que dejaron ya la oración. No vamos a hablar de eso. Hay muchos que ya están durmiendo como el apóstol Pedro, a causa de la tristeza, a causa de la depresión, del desánimo. Hoy día no me fue no me fue bien en el trabajo, no voy a orar. A su nombre la gloria. Y estamos viendo una generación que se deja llevar por los sentimientos. Diga conmigo así: la fe no es un sentimiento. Si me siento bien voy a la iglesia, y si no me siento bien no voy. No, la fe no es un sentimiento. La fe no son emociones. La fe es fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Así que triste, alegre, sirva al Señor. Herido, con enfermedad, sirva al Señor. A su nombre sea la gloria. Escuche esto. Esta estrategia que el enemigo utilizó para el apóstol Pedro, ponerle la tristeza y alejarlo así de la oración, que en la oración es donde la iglesia recibe fuerza, fortaleza, donde Dios habla a su pueblo a través de la oración. Esta estrategia de alejar de la oración al pueblo, el enemigo lo utilizó también mucho más antes. Jueces capítulo 16 versículo 19. Dice la palabra de Dios: y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le rapó las 7 que deja de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues sus fuerzas se apartó de él. La tristeza llevó a alejarlo, empezó a dormir Sansón. La misma estrategia que utilizó con el apóstol Pedro. Le puso tristeza y Pedro se empezó a dormir. Hay mucho que está durmiendo por ahí. Ellos saben lo que necesita la iglesia que está durmiendo. Necesita un Red Bull espiritual. ¿Sí sabe? Red Bull espiritual. Disculpen, pastor. Un energético espiritual
Efesios 7:14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. A su nombre sea la gloria. Eso es lo que usted necesita para despertar, para entrar en la oración, el clamor, en la súplica, para estar cerca del Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces el apóstol Pedro no vigiló en el escalón del sueño. Dejó que el sueño lo alejara de la oración. ¿Cuántos dormilones hay aquí que no oran? A su nombre la gloria. Pedro baja otro escalón, hermano, llamado justicia por su propia mano. San Lucas 22:49 dice la palabra de Dios: viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El apóstol Juan es más enfático y dice: y Pedro le cortó la oreja a Malco. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto que queremos realizar justicia por nuestra propia mano? Escuche esto. Pedro había recibido la enseñanza del maestro diciéndole: Pedro, si alguno te ofende, tú tienes que perdonar. ¿Cuánto? 70 veces 7. Cuando está la oportunidad de perdonar, el apóstol Pedro agarra la daga, la espada, y le corta la oreja. A su nombre sea la gloria. No había aprendido, quizás, o se le olvidó en aquel momento la enseñanza de Jesús de perdonar al que le ofende. Diga gloria a Dios. Hizo justicia con su propia mano. Hermano, escuche esto. Cuando tú haces justicia con tu propia mano, en vez de construir, destruyes. En vez de edificar, destruyes. Cuando el Señor hace justicia, en vez de destruir, Él edifica. Cuando el Señor hace justicia, en vez de destruir, Él restaura. Eso es el justo juicio del Señor. A su nombre sea la gloria. En otras palabras, deje a Dios hacer justicia por ti. Señores, que me trataron mal en el trabajo, entrégale en las manos de Dios. Es que me echaron del trabajo sin ninguna justificación. Voy a apelar ante la corte judicial y voy a traer una banda de policías. Déjaselo en las manos del Señor. Quizá fue Dios que te sacó de ese trabajo para darte otro trabajo mejor, bien remunerado. A su nombre la gloria. Lo cierto es que el juicio de Dios es santo, es perfecto. Él restaura con el juicio. A su nombre sea la gloria. Ese es el escalón de la justicia con su propia mano. Seguimos, paramos. Viene el escalón y sigue bajando. El escalón del alejamiento. San Lucas 22:54 dice la palabra de Dios: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía ¿de dónde? Después de haber caminado con Jesús, caminado sobre las aguas, viendo los milagros, la multiplicación de los panes y de los peces, la restauración de los paralíticos, la resurrección de Lázaro, Pedro camina de lejos. A su nombre sea la gloria. Pedro cayó quizás en la trampa que el enemigo había planificado desde el principio. Dejó la oración, justicia con su propia mano. Y esto es lo que el enemigo quiere hacer: alejarnos de Dios. Un león jamás ataca a una manada completa. El león ataca a un cordero cuando se queda solo y la manada está lejos. Y esto es lo que el diablo quiere hacer: alejarte de la manada, alejarte del rebaño. A su nombre la gloria. Y cuando la oveja está sola, el enemigo dice: no hay pastor, no hay perrito guardián, no hay cobertura, no hay oración que lo cubra. Entonces, presa fácil. A su nombre sea la gloria. Estoy predicando cómo el enemigo trabaja en la vida de las personas para alejarnos de Cristo. Diga gloria al Señor. Lo aleja, cae en la trampa, se aleja del Señor. Hermano,
por nada del mundo permita que ninguna situación que acontezca sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia te alejen del Señor. A su nombre sea la gloria. Diga gloria a Dios. No permita, es que yo me río, ¿sabe? Yo me río. Aprendió solamente a sonreír. Cuando un hermano dice, es que me fui de la iglesia porque no me saludaron cuando... Mira, para esa persona Cristo no murió en la iglesia, en la cruz. Para la persona que pone esa excusa por alejarse del camino del Señor, Cristo no murió en la cruz para esa persona. Fue cualquiera persona. Cuando nosotros valoramos, escuche esto, cuando nosotros valoramos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, no ponemos excusas para seguir a Jesús. No hay excusa que nos pueda separar de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no puso excusa para morir por ti en la cruz del Calvario. Usted tampoco ponga excusa para servir al Señor. A su nombre sea la gloria. Sirva al Señor. Despoje las excusas de su vida. Sirva a Cristo como buen soldado. A su nombre sea la gloria. Y después, cuando la persona está alejada, ¿sabe lo que pasa? Viene la tentación y el enemigo empieza a tentar una cervecita. ¿Qué más? Ayúdeme a predicar. Un cigarrito. Después termina la droga. Y después la discoteca. Y de ahí en la boca del lobo. A su nombre sea la gloria. Sin embargo, el escalón que bajaba el apóstol Pedro sin darse cuenta no terminó ahí. Hay otro escalón que baja más, y escuche esto. El escalón del mal relacionamiento. Lucas 22:55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. Diga gloria a Dios. El mal relacionamiento. ¿Quiénes eran los que estaban en el patio del palacio encendiendo un fuego para calentarse? ¿Quiénes eran? Aquellos que estaban echando fuego a la ira para crucificar a Jesús. Aquellos que perseguían a Jesús eran aquellos que estaban sentados. ¿Y con quién se va a sentarse Pedro? Con ellos, con los que perseguían a Jesús. A su nombre sea la gloria. El salmista David lo llama esto como sentarse en silla de encarnecedores, ¿verdad? Creo que sí. Encarnecedores, sentarse con aquella persona que habla mal de la iglesia. Imagínense, esto es muy fuerte, mi pastor, disculpe que yo predique esto, pero es lo que estaba en el mensaje. Es muy fuerte sentarse, comer quizás, pero es con personas que hablan mal del hermano, habla mal del amigo, habla mal del pastor, de cualquiera, de todos habla mal. Si usted está haciendo eso, usted se está sentando en silla de encarnecedores. Diga gloria al Señor. Y tristemente Pedro, imagínate si le pasó al apóstol Pedro, que aprendió con el mejor teólogo que existió en toda la historia, nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que no nos puede pasar a nosotros, nos puede pasar. No estoy diciendo que somos perfectos, no, nos puede pasar, le pasó a Pedro, nos puede pasar a nosotros. A su nombre sea la gloria. Pero el Señor en esta noche está hablando a tu corazón, diciéndote: hey, te estoy advirtiendo para que no caigas en las trampas del enemigo. No quiero que el enemigo te destruya. Acércate a mi presencia. Cada día confía más en mí. Eso es lo que está diciendo el Señor. A su nombre sea la gloria. Diga gloria a Dios. Porque sabemos, hermano, donde hay gente hay problema. Donde hay multitud de gente hay problema. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? A su nombre la gloria. Hay muchos Judas por ahí. ¿Sabe quiénes son los Judas? Los que comen en tu casa y después salen de tu casa y hablan mal. No, ya me voy, pastor. Ya me voy. A su nombre la gloria. Esos son los Judas, tristemente. Seguimos, varamos. Dile al hermano que está a tu costado: no te sientes con ellos. No te malrelaciones, por favor, no te malrelaciones. Siéntate con aquellos que adoran al Señor, con aquellos que bendicen a Dios en todo tiempo, con aquellos que te acercan a Dios, como aquel paralítico
que sus amigos lo subieron al techo y lo bajaron para que Jesús lo sanara. Con personas que te acercan a Dios, con las personas que te dicen vamos a orar. Te llama a las 3 de la mañana, vamos a orar. Te impulsa a buscar a Dios. Pastor está llamando a la oración, vamos a orar. Pastor está llamando al monte, vamos a orar. Aleluya. Con ese tipo de gente hay que juntarse, con aquellos que nos acercan a Dios, con aquellos que nos avivan. Diga gloria a Dios. Con aquello que está dispuesto a caminar contigo. A su nombre la gloria. Oh, bendito es el Señor. Un escalón más, terminamos. El escalón, después del escalón del mal relacionamiento, viene el escalón de la mentira. San Lucas 22:56 dice: pero una criada, al verle sentado al fuego con los encarnecedores, se fijó en él y le dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, él mintió, diciendo: mujer, no lo conozco. Pedro mintió después de haber conocido a Jesús. El escalón de la mentira. La mentira destruye. La verdad duele. La verdad sana. La verdad edifica. La verdad te acerca a Cristo. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son de Dios, estos hablan verdad. A su nombre sea la gloria. Deseche la mentira de su corazón. Aleluya. Que la verdad, en otras palabras, que Cristo vive en ti. Porque esto dice la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. Y por último, leemos Juan 8:44 para dar énfasis a esto. Vosotros sois del diablo, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Esto es lo que el enemigo siembra en los corazones, la mentira. Y es muy fuerte este mensaje. El que miente es del diablo. Imagínense, así. Ojalá pudiéramos borrarle aquí, pero no se puede. Y hay de aquel que lo borra. Diga gloria al Señor. Y por último viene el escalón de la traición. Y el enemigo ejecuta su plan que había ya planificado desde antes. A su nombre sea la gloria. San Lucas 22:60 dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. A su nombre sea la gloria. El enemigo llega al punto de hacer que el apóstol Pedro baje todos los escalones, y cuando ya no tiene fuerzas, ya no tiene ni siquiera amistades que lo acercan, no tiene ni siquiera fuerzas en la oración, no tiene absolutamente nada, termina hundiéndolo en la profunda desesperación. Diga gloria al Señor Jesús. A su nombre. Lo destruye por completo. ¿Y qué es lo que hace después de Pedro? Después de hacer caer a Pedro, lo que hace es acusarlo. ¿Y sabe lo que hace Pedro? Abandona todo después de la crucifixión. Después de todo dice: bueno, se murió el Señor Jesús. Se saca todo, se saca la ropa y se pone a pescar. Diga gloria a Dios. Pero ¿sabe lo que pasa? Es que Dios es experto en restaurar. Dios es experto en levantar al caído. Dios es experto en sanar al enfermo. Dios es experto en dar oportunidades. ¿Sabe lo que pasa después de haber el Señor resucitado? ¿Sabe lo que pasa? Enseguida va a buscar a Pedro. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Delante de quién? ¿Delante de quién lo negó? A ver lo que lee la Biblia. Delante de los encarnecedores, en un fuego encendido. Ese escenario utilizó el diablo para que Pedro negara. ¿Y sabe lo que hace Jesús? Va a montar el mismo escenario para restaurar a Pedro. ¿Qué hace el Señor? Cuando estaban pescando, se aparece Jesús y viene Juan, y estaba Juan y Pedro, y ven que Jesús estaba ahí. Pedro rápido se pone la ropa, se tira al mar para que Jesús no lo vea. Luego sale
¿Y sabe lo que pasa? Jesús había puesto unas brasas, había encendido un fuego y había puesto un pescado. ¿Y sabe lo que le pregunta en ese fuego que había encendido Jesús? Lo que le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Vuelve a subir un escalón. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo, Señor. Vuelvo a subir otro escalón. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Vuelvo a subir otro escalón. Los 3 escalones que Pedro había negado, Jesús lo restaura. Diga gloria al Señor. A su nombre la gloria. Y lo que quiero decir es que el escenario donde el diablo planificó destruirte, ese mismo escenario el Señor lo utilizará para volver a levantarte, para volver a restaurarte. Alguien que reciba esta palabra: Dios es el que restaura, Dios es el que vuelve a levantar a sus hijos. Diga gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Dile al hermano que está a tu costado: ese mismo escenario Dios lo utilizará para levantarte. Ese mismo escenario, en la deuda, el Señor volverá a levantarte. En la enfermedad que estás pasando, el Señor volverá a levantarte. Esa enfermedad no es para muerte, es para que el nombre del Señor sea glorificado, para que la gente y la familia conozca el Dios que tú le sirves, el Dios a quien vienes a adorar. La gente conocerá, tu familia conocerá, tus amigos conocerán el Dios que le sirve. Un Dios que no es de yeso, un Dios que no es de madera, un Dios que no es de cualquier pieza humana, un Dios que es sobrenatural, un Dios que está dispuesto a extender su mano para aquel que lo necesita. Diga gloria al Señor. Lo cierto es que la mano de Jehová no está cortada, su mano sigue extendida para volver a levantarte. Diga gloria al Señor. Su mano está extendida para ayudarte. ¿Cuántos dicen amén? Brinde un aplauso al Señor bien alegre. Oh, aleluya. Dios está peleando por vosotros. Dios está peleando por su iglesia. Dios está peleando por su familia. Dios está peleando por ti. Tenga esto por seguro. Aunque muchas veces no vemos cómo Dios está obrando, aunque muchas veces no sentimos cómo Dios está peleando, pero en los aires, aleluya, en el mundo espiritual, Dios está ganando la batalla. Dios está ganando la guerra, aleluya. La Biblia dice que Jehová nunca perdió una batalla. Él nunca perdió una guerra. En otras palabras, en Cristo la victoria está asegurada. ¿Cuántos lo creen? Diga gloria a Dios. En Cristo no hay pérdida. En Cristo no se pierde. En Cristo hay ganancia. Pastor, ¿y si me muero? Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. A su nombre sea la gloria. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Esta batalla, mis hermanos, jamás la podremos vencer si no es con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Supremo Dios que nos está ayudando. El enemigo trabaja sutilmente, muy lento, muy despacio. Él es experto, él tiene paciencia más que nosotros. Él espera con ansias el día de mañana para volverte a atacar. Él espera con paciencia el día de mañana para volver a lanzar un dardo más a tu mente. A su nombre sea la gloria. El enemigo es paciente, pero ¿sabe lo que pasa? Que con Cristo, la Biblia dice: aquel que está en mis manos, ¿quién me lo podrá arrebatar? Oh, aleluya. Aquel que está en mis manos, nadie me lo puede arrebatar, dice el Señor. El apóstol Pablo escribe y dice: ahora vuestra vida está escondida en Dios.